Hola, en esta nueva práctica lo que vamos a hacer es cómo obtener un término cualquiera de una sucesión conociendo los dos primeros términos, es decir, conociendo la diferencia. Es decir, cómo obtener un término cualquiera conociendo los dos primeros términos. ¿Vale? Es decir, conociendo la diferencia. Vamos a hacer un poquito aquí, como siempre, que esta vez no lo he hecho, que todo tenga una misma distribución. Vamos a dar a estas un poquito más para que todas sean iguales y que todo esté centrado, ¿vale? Esto está centrado horizontal, verticalmente y alineado. Perfecto. Bien, ahora ya tenemos, que podemos poner aquí, pues, vamos a poner este, cómo obtener un término cualquiera conociendo los dos primeros términos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es como si fuese una máquina en la que le metemos un término y nos devuelve el término que le hayamos pedido, ¿vale? Entonces el primer término lo vamos a poner aquí A sub 1, en mayúscula no, A sub 1, recordamos que el primer término se simbolizaba de esta forma y bueno, A sub 2, que es el término que conocemos, el otro término que conocemos, también vamos a ponerlo, ¿vale? Y como conocemos A sub 1 y A sub 2, pues vamos a decir que conocemos la diferencia. Y lo voy a poner también. Lógicamente, al conocer A sub 1 y A sub 2 conocemos la diferencia de los dos términos. Bien, como esto es una máquina que devuelve el término que nosotros busquemos. Por ejemplo, si aquí yo quiero decir, voy a ponerlo más abajo, 4. Término buscado, ¿vale? Entonces, término a buscar es el cuarto, ¿vale? Bien, vamos a dar colores aquí a las cosas que sean importantes en este sentido. Si yo tengo aquí el primer término, pues le podemos dar un color amarillo, otro color amarillo, por ejemplo, y a la distancia también lo vamos a poner a la diferencia amarillo. Bien, entonces, claro, ¿qué términos me dan? Yo busco el cuarto. ¿Qué término me dan? Pues, por ejemplo, me dan el primero que sea el 2 y el segundo que sea el 5. ¿Vale? Ya vemos que la diferencia va a ser esos dos. Es decir, 5 menos 2. ¿Vale? Lo vamos a poner. Vamos a hacer la primera fórmula para que salga la diferencia. Más esta casilla menos esta casilla. ¿Vale? Automáticamente me va a dar 3. Bien, pero eso lo único que tengo es el primer término que me decían y la distancia, la diferencia que la he obtenido por tener los dos términos. Pero todavía no me ha devuelto nada. Yo quiero que me devuelva el término cuarto. Bien, vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿cuál es el término? ¿Vale? Término buscado. O el resultado. Vamos a poner el resultado para que no haya... o valor, como prefiráis. Bien, resultado o valor que... Bien. Vale. Y aquí es donde tenemos que empezar a pensar cómo hacemos. Fijaros que cualquier término se obtiene como el primero que tengamos, es decir, el que coloquemos aquí, ¿sí? Más los términos que faltan por la diferencia. ¿Qué términos faltan? Pues los términos que faltan serán los que me llegan aquí, porque este es el que busco, menos 1. ¿Vale? Estos son los términos que faltan. Y eso tendré que multiplicarlo por ¿quién? Por la diferencia, por lo que me dé aquí. ¿Vale? De manera que si yo pulso,
me da que el valor es 11 en esta sucesión. Es decir, el cuarto término, sabiendo que esto va de 3 en 3, pues si el primero es 2, más 3, 5, más 3 sería 8, más 4 sería 11. Lógicamente, si aquí pongo 1, yendo de 3 en 3, si busco el primer término, me dice que el primer término ya lo tenía, que es 2. Si pongo el segundo término, me va a dar el que ya tenía, que es 5. Claro, si yo busco el tercer término, lógicamente me va a dar 8. Esto mientras sean las diferencias estas. Bien, en la práctica que teníamos que hacer, el primer término era 4,8 en la práctica y el segundo término era 5,6. Por lo tanto, la diferencia es 0,8. Si buscase el primer término, me daría 4,8, pero no busco el primer término. Si buscase el segundo, me daría 5,6, pero me están diciendo que indique el valor del cuarto término. Por lo tanto, el valor del cuarto término sería 7,5. Y bueno, y ahora me doy cuenta que yo estaba trabajando con una diferencia de 5,7 en vez de 5,6. O sea, perdón, con un segundo término 5,7, con lo cual la diferencia era 0,9 y debería dar 7,5 haciéndolo así. Pero claro, es que la práctica se ve que en algún sitio he puesto 5,6 y luego 5,7. Bueno, bien, si pongo 5,7 salía 7,5. Porque la diferencia sería 5,9, pero si pongo 5,6, como parece ser que está puesto, pues el resultado que os tiene que dar es 7,2. ¿Vale? En el vídeo, por lo tanto, está mal. Bueno, ahora vamos a hacer con el término octavo, ¿vale? Que nos piden el octavo. Bien, el octavo término, pues será el primero, pero el primero ya lo tenemos, entonces no voy a volver a escribirlo. Yo ya quiero que la máquina funcione de forma autónoma. Yo pondré 8 y que me dé directamente el resultado. Y no quiero borrar el cuarto. Porque podría poner 4, 5, 6, 7, 8 y que me diese toda la serie. Entonces, ahora lo que voy a hacer perdón, es copiar la fórmula de antes, pero fijaros que nos da 0. ¿Por qué? Porque aquí está 0 y aquí está 0 y aquí está 0. Nos tiene que dar 0, necesariamente. Pero lo que voy a hacer es fijar los valores que yo quiero, es decir, la F8 la quiero fijar porque es el primer término. Y también voy a querer fijar la L8 porque es la diferencia que me ha dado de estos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues con esta fórmula que tenemos, quiero fijar el primer término, que hemos dicho que es F8. Fijaros que aquí ya me ha puesto F9 y por eso cogía 0, porque está considerando la fórmula que se va a un espacio más, copia el modelo, pero entonces yo le digo que no, que quiero que sea fijo ese valor. La D9 la tengo que dejar abierta porque aquí puedo cambiar valores. La que sí que voy a tener que dejar cerrada es esta de aquí, porque la L8 es la diferencia que tengo fija. Entonces, si hago eso, ahora me dará mal. ¿Por qué? Porque no he puesto... esto tiene que ser... ¿Veis? Ahora sí. Porque de forma que si ahora pusiera 4 para comprobar, nos va a dar lo mismo. Si pongo 5, me va a dar 0,8 más. Si pongo 6, me va a dar 0,8 más. Es decir, y así sucesivamente. Por lo tanto, si ahora yo esta fórmula, con los términos fijados la arrastro, claro, me está dando 4 en este caso porque me está diciendo que he fijado solamente el término F8, que es 4,8, y que luego le estoy restando la D, esta de aquí, la D10 menos 1, es decir, estaríamos
en 0 menos 1 menos 1 y que lo multiplique por esto, es decir, me está haciendo cosas muy raras. Pero si ahora pongo el 7, pues debería dar 0,8 más. Si pongo el 8, me debería dar 0,8 más. Si pongo el 9, y así sucesivamente. Ahora sí que nos da, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ahora ya es pues cuestión de enriquecer esto con esta especie de máquina que hemos hecho, de forma que ahora podríamos tener la sucesión, primer término 4,8, segundo término evidentemente 5,6, 3, 6,4, 4, 5, 6, ¿vale? Bien, pues aquí podríamos poner una flecha, término buscado, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora ya es hacer alguna cosa, bajar algún dibujo, cogerlo. Bien, vamos a aprovechar para ver cómo bajamos algún dibujo. Si yo cojo aquí una imagen, voy a tener... no, aquí no es esta, aquí está esta. Formas, flechas, por ejemplo, una flecha. Me he ido a otro sitio. Vamos a coger, qué sé yo, esta flecha y veis que yo puedo hacer como quiera la flecha. Ya la tengo, le podemos cambiar de color, todas esas cosas. Bueno, eso ya vosotros, si queréis, pues decimos esta, guardar y cerrar. Vale, aquí la tengo, la flecha. Ahora la podré cambiar el formato, hacerla más pequeñita y decir, bueno, aquí tengo la entrada. Vale. Si queréis poner término buscado, término encontrado o término hallado o resultado. Bueno, ahora ya podéis hacer como queráis todo esto. Es decir, a esto le podéis poner color, esto también. Vale. Esto sería lo que correspondería a cómo tener un término cualquiera conociendo los dos primeros términos a través de la diferencia. Y que corresponde con la actividad 1 del vídeo 2.